Esta jornada de martes avanza y la información no se detiene. Hay muchas noticias, temas que son en desarrollo, temas de relevancia. Hablaremos durante esta jornada de lo que está ocurriendo en México, de lo que ha ocurrido en Chile, de lo que ocurre en el Catatumbo colombiano y de la conmemoración que se da justo en esta jornada en Armenia, en el genocidio armenio. Bienvenidos, bienvenidas. Acá comienza la conexión digital meridiana de Telesur y queremos que usted nos acompañe. Comenzamos hablando de México. 3 estudiantes de cinematografía. Hablamos de Javier Salomón Abses Glasteón, de 25 años, Jesús Daniel Díaz, de 20, y Marco Francisco García Ábalos, también de 20, desaparecieron el 19 de marzo anterior. Esto ocurrió en la localidad de Tonalá, es en el estado de Jalisco, en el oeste de México. Pues lo último que se supo de ellos era que habían salido a grabar un cortometraje en una casa en Tonalá, y esto para hacer un trabajo periodístico. Pero en el trayecto de regreso a sus domicilios se descompuso el carro en el que viajaban y cuando se bajaron a revisar cuál era la falla, llegaron 2 camionetas, los rodearon y varios hombres bajaron de las camionetas, hombres que integran el cartel de Jalisco Nueva Generación y que portaban armas largas. Luego se los llevaron y ahora no sabemos qué más ocurrió. Lo que se sabe de ahí a otro trecho de la historia es que para disolver los cuerpos ya de esos 3 jóvenes fueron utilizados varios ácidos y esto es lo que están informando las propias autoridades mexicanas. Lo decían hace algunas horas. Vamos a dar con el detalle, vámonos hasta México, vamos a ver cómo es que están publicando los medios de comunicación. De inmediato nuestra multiplataforma digital telesurtv.net. Deploran asesinato de estudiantes y exigen paz en México. Una movilización el lunes, hace algunas horas, por la tarde, una vigilia por la noche y una marcha que se mantiene en ejecución durante este martes es la respuesta de cientos de mexicanos que rechazan el asesinato de los 3 estudiantes de cine que desaparecieron en marzo anterior. El suceso, confirmado por la Fiscalía de Jalisco y atribuido al cartel de Jalisco Nueva Generación, enluta nuevamente a México, donde todavía se exige la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Y este hecho ya prácticamente tiene 3 años y medio y tampoco nada se sabe de los 43. Esta información le ha dado la vuelta al mundo. Prensa internacional, prensa de otros continentes también reseñan la noticia. Vamos a ver cómo están titulando desde El País de España. Detenido un presunto asesinato del periodista Javier Valdés en México. Ahora, este medio de comunicación, además de abordar lo de los 3 estudiantes desaparecidos y luego asesinados en México, también está abordando el crimen que fue cometido hace ya prácticamente un año contra un periodista mexicano. Estamos hablando de Javier Valdés. El fiscal para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, Ricardo Sánchez, ha confirmado a este diario, a este medio de comunicación, la detención de uno de los presuntos homicidas del periodista sinaloense Javier Valdés, un hecho que ocurría el pasado 15 de mayo a la salida del semanario para el que trabajaba el comunicador, el semanario Río 12 de Culiacán. El operativo, según ha informado el fiscal, fue ejecutado en Tijuana, en la frontera con los Estados Unidos. El detenido se llama Heriberto N., alias Koala, y pertenece a una organización criminal, aunque no han dicho de forma específica cuál es la organización criminal. Y ante ello, las autoridades dicen están buscando a otros 2 implicados en este crimen. En directo revisamos información que nos suministran nuestros corresponsales. Aparece en pantalla lo publicado por Eduardo Martínez, nuestro corresponsal en México. Convocan a una marcha en la Ciudad de México para exigir justicia. El asesinato de 3 estudiantes de cine en Jalisco ha conmocionado una vez más a México y esta es la etiqueta que se ha posicionado en México en los primeros lugares y mediante la etiqueta que muchas personas están exigiendo justicia. No son 3, somos todos. Las reacciones no se han hecho esperar. Avanzamos, revisamos de inmediato qué es lo que están publicando los mexicanos en redes sociales. Comenzamos con Israel, que publica en Twitter: imagina que sales a hacer tu tarea con 2 amigos. Imagina que unos güeyes te levantan porque estás en su camino. Imagina que las autoridades no hacen nada a pesar de tener información. Imagina que acabas disuelto en ácido. Pues no lo imagines. Eso es México. No son 3, somos todos. Avanzamos. Próxima reacción en Twitter, ya aparece en pantalla. Politécnico. En mi país asesinan violentamente a jóvenes estudiantes por estar en el momento y lugar equivocado haciendo tarea.
No fue mala suerte, no tuvieron la culpa. Fueron víctimas de la violencia que vive nuestro país. Una gráfica además que hace homenaje a estos 3 estudiantes, todos menores de 30 años. Javier, Marco, Daniel. No son 3, somos todos. White Claudia también hace lo propio en Twitter, publica más reacciones. Estamos hartos. Esta es la frase contundente de Claudia. Estamos hartos. Una caricatura que además llama a la justicia. Parte de los rostros de dolor que están viviendo los mexicanos y se refleja en estas caricaturas. La etiqueta, no son 3, somos todos. Instagram también tiene más reacciones. Revisamos de inmediato, aparece en pantalla. Baltimore Beltrán publica material audiovisual, es una vela, es en homenaje a estos asesinatos cometidos durante México recientemente, y en el texto, Daniel, Marco, Salomón, esta noche los pienso a ustedes y sus familias. Desde acá los acompaño, no los conocí, pero sé que con su cámara querían hacer un mundo mejor. Por acá, algunas y algunos, tratemos de honrar su memoria haciendo lo mejor posible en esto por lo que perdieron la vida, el cine. Y la etiqueta correspondiente, no son 3, somos todos. Más reacciones, aprovechamos el tiempo para revisarlas de inmediato, aparece en pantalla. Me enteré esta tarde y es lo único que da vueltas en mi cabeza. 3 compañeros de mi universidad fueron asesinados por intentar cumplir su sueño, el mismo que tengo yo. La verdad es que se me rompió el corazón y estoy invadida, dice esta usuaria, por una mezcla de emociones que van desde el horror hasta la tristeza. Todo se siente terriblemente y su ausencia. Todo CAF es el centro de estudios. En todo CAF sentimos profundamente la ausencia. No son 3, somos todos. Avanzamos, hay más informaciones. Las condiciones en las que se encuentra la zona del Catatumbo, eso es en el departamento del norte de Santander, en Colombia, son unas condiciones lamentables, son deplorables. Los pobladores y analistas internacionales, conjuntamente con analistas políticos, dicen que los residentes viven en un completo abandono estatal y ahora se enfrentan al asedio de las bandas criminales. Más noticias. Desde luego que Telesur le hace seguimiento a esa información. Vamos a ver cómo están publicando desde nuestra multiplataforma digital. En pantalla aparecía la etiqueta Catatumbo Resiste y es por medio de la cual muchos colombianos están opinando en redes sociales. Ya vamos a ver algunas de ellas. En el texto que publica telesurtv.net, decretan calamidad pública en el Catatumbo colombiano. El gobierno envió funcionarios de la Fuerza Pública al Catatumbo y esto se da tras los enfrentamientos del Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación. 2 grupos de guerrilla se han enfrentado y esto ha dejado a consecuencias cerca de 7.000 desplazados. Ante ello, el vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, informó que entidades del Estado coordinan operativos para ayudar a las personas que están desplazadas. Días antes, la Organización de las Naciones Unidas, estamos hablando de la ONU, emitía un comunicado y allí destacaba la preocupación por los padecimientos de la población en la región del Catatumbo colombiano. Ahora, hagamos memoria, 2.000 hombres del ejército se han sumado al despliegue en el Catatumbo y se suman ya a los 12.000 de la Fuerza Pública que ya se habían instalado. Ahora se va a instalar también un puesto de mando con representación de las instituciones nacionales, de la Organización de las Naciones Unidas, así como de la Organización de Estados Americanos. El Espectador, prensa colombiana, también reseña esta información. Revisamos una de sus plataformas. Ejército Popular de Liberación, se resume en EPL, anuncia intención de diálogo y abastecimiento en el Catatumbo. Estas y otras intenciones de parte de la guerrilla fueron comunicadas por un documento que circula a su nombre. Otro de los puntos abordados por el comunicado es el anuncio de la apertura de un tiempo comprendido desde las 6 de la mañana de este martes hasta las 6 de la tarde de este próximo jueves. Estamos hablando del tiempo local de Colombia, 12 horas. Y allí se estaría permitiendo el abastecimiento de la población y también la apertura de los comercios. Y una vez cumplido este tiempo, los establecimientos comerciales tendrían que volver a cerrarse. De igual forma, serían suspendidas las demás actividades cotidianas. Bueno, les decía que Catatumbo Resiste es una de las etiquetas por las que muchos están publicando en redes sociales. Revisemos reacciones. Luis Fernando Niño publica
En Twitter, líderes y representantes de la comunidad del Catatumbo hacen una invitación al gobierno nacional, que es el gobierno de Juan Manuel Santos, para que visite la zona y evidencie la crisis humanitaria que se registra desde hace días debido a los enfrentamientos entre miembros del EPL y miembros del ELN. Acá está el material audiovisual. La gobernación del departamento norte de Santander, gracias a la policía y al ejército, estamos desde Alcarí, de la base, con los líderes de la comunidad, la población civil. Ahí es lo que están publicando. Otras reacciones. Gustavo Petro, candidato presidencial. Revisamos su cuenta en Twitter. La única autoridad real en el Catatumbo debe ser su pueblo. Si se logra, si su tierra vuelve a ser para productos alimenticios y se eleva el estatus del campesino a ciudadano protegido por el Estado. Avanzamos. Próxima reacción. Ya está en pantalla. No, pues, tan queridos, que gracias. Esto es muy común que respondan así en Colombia y es una frase que está llena de sarcasmo. SOS Catatumbo, Catatumbo resiste, y es un comunicado que emitían a la opinión pública los integrantes del Ejército Popular de Liberación y los integrantes de otros grupos que también están vinculados a esta organización militar. No, pues, tan queridos, y que muchas gracias. Avanzamos, más informaciones. Hablemos ahora de lo que ocurre en la República Popular China. Allí ya se han dado nuevas normativas que tienen que ver con el control de la contaminación en el aire. Imágenes de referencia y con ellas vamos a una pausa. A la vuelta más noticias. Venimos. ...102 días de huelga de hambre ya cumple hoy el Machi Celestino Córdoba. El gobierno de Chile aún no autoriza la petición de dejarlo salir durante 48 horas para que se traslade hasta Surrey, que es un altar sagrado, y esta salida sería para que el Machi pueda ejercer sus labores espirituales y también fortalecer su deteriorada salud. Por este motivo, el pueblo mapuche ha tomado la Catedral de Puerto Montt para exigir además su libertad. Revisamos de inmediato prensa que circula a esta hora con esta información. La vemos en pantalla. Portal rebelión.org. Decenas de miles de personas marchan por los derechos sociales y por el Machi Celestino Córdoba. La nota informa que la marcha se ha realizado desde la emblemática Plaza Italia en Santiago, ciudad capital, por la Alameda hasta el escenario ubicado sobre la arteria principal de la metrópolis. La causa, bueno, no es otra que la lucha por los derechos sociales conculcados por el Estado chileno desde hace más de 4 décadas. Más adelante en esta misma nota se precisa que el 21 de abril el Machi Celestino, debido a una huelga de hambre, entró en un estado de coma y debió entrar en urgencias a la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Imperial en la región de la Araucanía. Las organizaciones mapuches y no mapuches que están comprometidas con la causa de Celestino comunicaron que en lo inmediato el Machi necesita algunas medicinas, algunos medicamentos y también necesita visitar su rehue o lugar sagrado durante 48 horas para el bien de su comunidad y para su propio bien, y también para que en el futuro pueda salir en plena libertad de la cárcel luego de haber sido condenado sin pruebas por la quema de una hacienda con resultado de la muerte del matrimonio propietario, que es el matrimonio Luschinger. Pasamos al portal La Izquierda, un diario que está titulando de la siguiente forma: portazo de Piñera, la solicitud de Machi Celestino continúa delicado estado de salud. ¿Qué espera el gobierno? Se preguntan. Pues bien, acá se reseña que a más de 100 días de huelga de hambre, la autoridad ancestral y el gobierno aún mantienen las disputas. El gobierno se muestra indolente a los derechos y tradiciones del pueblo mapuche. El Machi es el único condenado por el caso Luschinger Macay, quien fue acusado sin ninguna prueba, aseguran desde este medio de comunicación.
Revisamos otros portales, portal chileno, Biobío Chile. Vamos a ver cómo es que están titulando. Manifestaciones, si me permiten, listo. Manifestaciones, se toman la Catedral de Puerto Montt en apoyo al Machi Celestino Córdoba. Le ha hecho un seguimiento correspondiente. Continúa la toma al interior de la Catedral de Puerto Montt, según ese medio de comunicación, por manifestantes que apoyan a Celestino Córdoba. El único condenado por el caso de Luchin Hermacay, al interior de uno de los patios del recinto religioso, quienes llevaban a cabo la medida y estaban realizando una rogativa en favor del Machi. En directo, nuestro corresponsal tiene más informaciones. 102 días de huelga de hambre cumple el Machi Celestino Córdoba, exigiendo una salida de solo 48 horas para asistir a su rehue, este centro ceremonial donde la autoridad espiritual del pueblo mapuche renueva su compromiso. Sin embargo, el gobierno ha descartado esta posibilidad. En estos momentos hay visitas de autoridades importantes del gobierno en la región y podrían darse novedades en las próximas horas. Sin embargo, ya manifestaciones se registran en todo el país e incluso anoche Naciones Unidas emitió un comunicado diciendo que están muy pendientes de la salud de esta autoridad ancestral del pueblo mapuche. Reacciones que están en las calles, pero también reacciones en redes sociales, en las plataformas digitales que sirven como trampolín para expresar rechazo. Avanzo, revisamos las primeras. Christopher Hidalgo, me encuentro en ayuno solidario de 48 horas, desde las 20:30 horas de ayer. Estaré sin ingerir alimentos durante dicho tiempo. Hago así, esto es en apoyo al Machi Celestino Córdoba y a la Machi Francisca Linconao. Adjuntaré comunicado en tuit posterior. Avanzamos, próxima reacción. Ya va a aparecer en pantalla la de Tibisay Maldonado. Expresa, RT y que el mundo lo sepa. Retweet y que el mundo lo sepa. Libertad plena para el Machi Celestino Córdoba. Allí las muestras de apoyo desde las redes sociales para el Machi Celestino Córdoba. Avanzamos, hay más informaciones. Durante este martes se conmemoran ya 103 años desde el genocidio más grande del siglo XX que acabó con la vida de más de 1,5 millones de personas. Estamos hablando de Armenia. Los funcionarios armenios han realizado un acto conmemorativo en la capital, en la localidad de Ereván, que ha contado además con la presencia del nuevo presidente electo Armen Sarkisyan. Y el evento tuvo lugar al día siguiente de que el primer ministro Sher Sarkisyan anunciara su renuncia y esa consecuencia de la crisis política existente en la nación caucásica. Y fue cancelada por primera vez en la historia la tradicional procesión de las antorchas que se venía realizando de forma consecutiva desde el año 2000. Avanzamos. Portales destacados a esta hora de la jornada que reseñan esta información. Día de conmemoración de la masacre en Armenia. Revisamos Euronews, portal europeo. Los armenios, así las cosas, recuerdan en el emblemático monumento que se da en la localidad de Ereván, la fortaleza de las golondrinas. Así se le conoce, la masacre de 1915 en el Imperio Otomano, que acabó con la vida de 1,5 millones de armenios. En la calle se celebra la decisión del primer ministro y expresidente de Armenia, Segre Sargsyan, tras las multitudinarias protestas de los últimos días y de la llamada revolución de terciopelo, liderada por la oposición, que le acusaba de haber reformado el sistema político para perpetuarse en el poder. Telesur tiene más informaciones, tienen también que ver con Armenia. Primer ministro de Armenia renuncia a su cargo tras las protestas. Mencionábamos a la introducción del tema hace segundos. Se trata del primer ministro de Armenia, Serge Sarkisyan, que renunció a su cargo hace algunas horas durante el lunes tras las protestas antigubernamentales contra su nombramiento. Ahora, para anunciar su renuncia, Sarkisyan declaró, me dijo a ustedes, por última vez como jefe de Estado. Nikol Pashinyan tenía razón, decía el exfuncionario. Yo me equivoqué ante esta situación, existen varias soluciones, pero no quiero emplear ninguna. No es lo mío y renuncio, es lo que ha dicho el líder político. Ahora, la oposición de Armenia iniciaba el pasado 13 de abril protestas en contra del nombramiento de Sarkisyan, alegando que se empleaba una política ineficaz que deterioraba la situación económica del país. A ver, vuelvo hasta el inicio de este tema que tiene que ver precisamente con el aniversario número 103 del genocidio. Reacciones se ven en pantalla. Cada 24 de abril materializamos un reclamo histórico que nos constituye en cuerpo y alma. Mis bisabuelos, según Teo Fileni, lograron escaparse de las garras del más feroz nacionalismo. Exigimos que se haga justicia por el exterminio de 1.500.000 armenios. Y la etiqueta que ha circulado en redes, genocidio armenio.
Laura García Vázquez hace lo propio desde Twitter, también publica, etiqueta genocidio armenio, 103 años, memoria, verdad y justicia para todo el pueblo armenio. Seguimos trabajando por un mundo sin genocidios, por un mundo de libres e iguales. Instagram, otra plataforma digital, también tiene más reacciones. Andy Yaco está publicando esto. Creyeron que podían enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Las etiquetas genocidio armenio, 24 de abril y 24 de abril. Vamos a revisar de inmediato qué es lo más recomendado por Telesur de esta jornada. Se trata de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Publica telesurtv.net, trabajo en profundidad, tema de investigación. ¿Está Estados Unidos detrás de las protestas en Nicaragua? Si usted quiere saber de qué se trata y si realmente Estados Unidos está detrás de estas protestas, bueno, no tiene que hacer otra cosa sino visitarnos. Estamos en telesurtv.net. Allí, analistas están considerando que en Nicaragua hay una revisión del plan violento que se ejecutó en 2017 en la República Bolivariana de Venezuela. Nicaragua se encuentra en medio de una serie de protestas que han dejado al menos 10 muertos, cientos de heridos y pérdidas millonarias al patrimonio nacional. Y analistas coinciden que detrás de estas protestas se encuentra un nuevo plan injerencista de Estados Unidos como una reedición del guión de extrema derecha que se ha utilizado recientemente en otros países y también en la República Bolivariana de Venezuela. Recordamos protestas que se vivieron durante 5 días de forma consecutiva. Durante esta jornada no se han registrado protestas. Avanzamos, cambiamos de tema. Hablamos a esta hora de lo que ocurre en Brasil y para ello revisamos la cuenta oficial en Twitter de una de nuestras corresponsales, Adriana Roureño. Policía Federal pide transferir al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva para otra instalación. Alegan grandes gastos de recursos con su prisión. Etiquetas correspondientes: Lula libre, Lula preso político. De Brasil paso hasta Paraguay. En Paraguay está Osvaldo Sayas, corresponsal de Telesur. Vamos a ver qué es lo que está publicando Osvaldo Sayas. Senadores del Frente Guazú de Paraguay exigen transparencia en el control de las actas electorales, denunciaron irregularidades en los documentos y convocaron a una movilización. Será hoy a las 18 horas tiempo local frente al local del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay. La etiqueta, ¿cómo se mantiene? Paraguay decide. Así las cosas, llegamos al final de la conexión digital meridiana de Telesur. Vamos a rememorar algunos de los testimonios de personas que han vivido en carne propia el genocidio en Armenia. Será hasta la próxima. Buena jornada. It was the middle of the night when the Turkish gendarmes came to gather the Armenian men from my village. I remember my father trying to keep a brave smile as he kissed me and said he would be back soon. After that, they rounded up the children and forced us to start marching. As I was separated from my mother and sister by an SS officer, my brother Joseph tried to fight them. My brother Joseph was the first dead person I ever seen. They killed us all. I hid under the bodies of my parents. Then escaped in the darkness with my baby brother on my back. As we were forced to flee Darfur forever, he died in my arms. I don't want the world to just sit and watch until I become the next chapter in this story. Do you?